Evangelio según San Lucas. Se acercaron a Jesús algunos saduceos que niegan la resurrección y le dijeron: Maestro, Moisés nos ha ordenado, si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y luego el tercero. Y así murieron los 7 sin dejar descendencia. Finalmente, también murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será la esposa? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les respondió: En este mundo los hombres y las mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de participar del mundo futuro y de la resurrección no se casarán. Ya no pueden morir porque son semejantes a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Que los muertos van a resucitar, Moisés lo ha dado a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Porque Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Todos, en efecto, vivan para Él. Hola amigos y amigas, comencemos con una adivinanza. Todas hieren, la última mata. ¿Qué es? La respuesta: la hora. Ciertamente, cada hora que pasa es como un hachazo en una planta. La última hora es aquella hora que nos saca de este mundo. Cuando nosotros nos reunimos en familia, entre amigos, y alguien habla de la muerte, seguramente habrá una persona que diga: por favor, dejemos de hablar de esto, hablemos de otra cosa. Es que pareciera que hablar de la muerte es algo, una mala palabra. El tabú de este siglo es la muerte. Cuando nosotros vamos a un velatorio, por ahí podemos escuchar algunas frases que deberíamos callarlas. Frases como esta: con lo bueno que era, o siempre se mueren las mejores personas, o se lo veía lleno de vida, o Dios recoge las mejores flores de su jardín, o queriendo justificar a Dios, y Dios lo quiso así, hay que aceptar su voluntad. Y si nosotros leemos algunos epitafios, existía un antiguo epitafio sobre la tumba de un actor que él se había hecho escribir esta frase: muchas veces he muerto, pero como esta ninguna. La antigua Vía Appia está llena de mausoleos, más de casi 200 kilómetros de mausoleos, justamente para expresar a los caminantes el recuerdo de la muerte. Francisco de Asís le llamaba la muerte hermana muerte. Y cuando alguien muere, nosotros decimos: es un ser querido difunto. ¿Por qué decimos la palabra difunto? La palabra difunto viene de defunctus, de fungi. De significa separación, funtus, fungi, ocuparse en alguna cosa, desempeñar algún cargo. Es decir, ¿qué significa difunto? El que está retirado de sus funciones, es decir, llegar a la madurez, llegar a buen término. Si nosotros abrimos el primer libro de la Biblia, el libro del Génesis, ya en el capítulo 3, se va a decir que el Señor ha dicho: el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros en el conocimiento del bien y del mal. No sea que ahora extienda su mano, tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Sabemos que en el libro de Génesis, en estos capítulos, aparecen 2 árboles: aquel árbol del bien y del mal, y luego el árbol de la vida. El hombre come del árbol del bien y del mal, es decir, asimila la posibilidad de conocer el bien y el mal.
pero no come del árbol de la vida. Es decir, el hombre es candidato a la muerte. Cuando los dioses formaron a la humanidad, a ella atribuyeron la muerte y retuvieron la vida en sus manos, para decir esta epopeya mesopotámica en la cual se inspiró el autor del libro del Génesis. En el libro de la sabiduría se va a decir que un justo, porque se hizo agradable a Dios, es amado por él. Y como vivía entre los pecadores, fue trasladado de este mundo, fue arrebatado para que la maldad no pervirtiera su inteligencia ni el engaño sedujera su alma. La Sagrada Escritura nos habla de esta realidad cruda, dura, del hecho de la muerte. Y luego, cuando muere un ser querido, vivimos una etapa, un tiempo que se llama el tiempo de duelo. Y San Agustín dice, el único que no pierde a sus seres queridos es el que los quiere y los tiene en aquel que no se pierde. ¿Y quién es este?, dice San Agustín, sino tú, nuestro Dios, el que hizo el cielo y la tierra. Va a decir San Agustín en las Confesiones. Cuando nosotros hablamos de muerte, no lo hablamos pensando que la muerte tenga la última palabra. Justamente la muerte es posibilidad para que la vida se exprese en plenitud. La muerte es apertura a la resurrección. Cuando hablamos de resurrección, no hablamos de reanimación de un cadáver, de un cuerpo. La resurrección es esta entrada en la segunda parte de la vida. La victoria sobre la muerte no se da por la reanimación, sino por la resurrección. La muerte entra en la bios es esta dimensión biológica del hombre, la muerte toca la bios, pero hay otra palabra en griego para decir vida que es la palabra zoe. Zoe significa esta dimensión de la vida que no está tocada por la muerte. Una vida talmente alta que puede sortear el hecho de la muerte. Decimos entonces que deberemos ser realistas en la constatación del hecho de la muerte. Cada hombre ya cuando nace es suficientemente viejo como para morir. Por eso un poeta que entrando en un cementerio vio sobre una tumba una flor, le dijo a esta flor, pobre flor, qué mal naciste. Si el primer paso que diste fue encontrarte con la muerte, el dejarte cosa triste, el cortarte cosa fuerte, si dejarte con la vida es dejarte con la muerte. Antiguamente, en algunos cementerios, estos cementerios estaban ubicados en una posición especial donde se ponía el sol, justamente para expresar el atardecer de la vida en el hecho de la muerte. Si miramos algunas culturas, vemos por ejemplo en los egipcios el hecho de la momificación, justamente para expresar la vida en el mundo de Osiris. Entre los egipcios aparece la idea de un modo de vida después de la muerte. Ya lo dijimos también en la Mesopotamia, cuando los dioses crearon la humanidad, hicieron a los hombres mortales manteniendo la vida en manos de ellos. En Israel no hay una concepción acerca de la vida después de la muerte hasta el siglo II a.C. ¿Qué se cree en Israel? Se cree en el Sheol, ese es el nombre, el Sheol. La palabra Sheol tiene que ver con el verbo llamar, como si la tumba llamara, como si el sepulcro llamara. El Sheol es nada más ni nada menos que el lugar de los muertos. Nosotros, cuando hablamos de resurrección, estamos haciendo la propuesta cristiana acerca de una vida plena después de la muerte, esta vida transformada, recuperada después de la muerte. Obviamente descartamos la enseñanza acerca de las sucesivas o interminables reencarnaciones.
nos hacemos una pregunta. ¿Volvemos al vacío después del gesto de amor de nuestros padres que nos crearon? Y tenemos que responder quizá con las palabras de Tertuliano. Somos cristianos en cuanto creemos en la resurrección. No somos candidatos a la aniquilación, a volver a la nada. En el siglo II a.C., decíamos, aparece en el Antiguo Testamento esta idea del despertar de aquellos que duermen en el polvo de la tierra. Lo encontramos en el libro de Daniel, capítulo 12. No es entonces que en el judaísmo más antiguo se haya profesado la fe en una vida después de la muerte. Sin embargo, la resurrección no significaba lo que en el cristianismo hoy significa resurrección. Los fariseos creen en la resurrección de los muertos, pero es como un volver sobre esta tierra, como una posibilidad para los justos de recuperación sobre esta tierra. En cambio, los saduceos, los personajes del Evangelio de hoy, que eran aquellos que colaboraban con el gobierno romano, gente que no contaba con una buena reputación en el pueblo, y eran muy conservadores, estaban ligados, diríamos, a la cuestión sacerdotal. Estos saduceos era gente que estaba bien, también que no le interesaba la existencia de un mundo más allá de una resurrección. Y en el Evangelio de hoy le hacen un planteo a Jesús, un planteo que tiene que ver con una ley que existía, que se llamaba la ley del levirato. La palabra levirato, levir, viene de cuñado. El propósito de este nuevo matrimonio era dar una descendencia al hermano que había muerto, de tal manera que el primer hijo del matrimonio sería considerado como hijo del hermano fallecido. Aquí está esta ley del levirato que juega en este evangelio. Para Jesús, el hombre vive sobre la tierra una gestación. Se prepara para un nuevo nacimiento, después del cual no habrá otro, porque el mundo en el que va a entrar será definitivo. Es importante ligar el tema de la resurrección al tema del servicio. Quien cree que la vida es una vida para siempre, diríamos la vida que tiene la última palabra, será capaz entonces de poner su vida al servicio de los hermanos. Vivirá en clave de servicio y fraternidad. Sabe que todo desprendimiento es convertido por Dios en vida más plena. Por eso no se muere nunca, se nace 2 veces. Después de una primera gestación, nosotros nacemos, después de ser gestados en el vientre materno, nacemos a esta vida. Pero luego tenemos esta segunda gestación que coincide con el tiempo en el cual estamos sobre este mundo, sobre esta tierra. Voy a concluir compartiendo con ustedes la lectura de este relato llamado Ego y Espíritu. 2 bebés se encuentran en el útero, confinados en las paredes del seno materno y mantienen una conversación. Para entendernos a estos gemelos les llamaremos Ego y Espíritu. Espíritu le dice a Ego: sé que esto va a resultarte difícil de aceptar, pero yo creo de verdad en que hay una vida después del nacimiento. Ego responde: no seas ridículo, mira a tu alrededor. Esto es lo único que hay. ¿Por qué siempre tienes que estar pensando que hay algo más aparte de esta realidad? Acepta tu destino en la vida. Olvídate de todas esas tonterías de vida después del nacimiento. Espíritu calla durante un rato, pero su voz interior no le permite permanecer en silencio durante más tiempo. Ego, no te enfades, pero tengo algo más que decir. También creo que hay una madre. ¿Una madre?, exclama Ego con una carcajada. ¿Cómo puede ser tan absurdo? ¿Nunca has visto una madre? ¿Por qué no puedes aceptar que esto es lo único que hay? La idea de una madre es descabellada. Aquí no hay nadie más que tú y yo. Esta es tu realidad. Ahora
tómate a ese cordón. Vete a tu rincón y deja de ser tan tonto. Créeme, no hay ninguna madre. Espíritu deja resignado la conversación, pero la inquietud puede con él al cabo de poco. Ego implora, por favor, escucha, no rechaces mi idea. De alguna forma pienso que esas constantes presiones que sentimos los dos, esos movimientos que a veces nos hacen sentir tan incómodos, esa continua recolocación y ese estrechamiento del entorno que parece producirse a medida que crecemos, nos prepara para un lugar de luz deslumbrante y lo vamos a experimentar muy pronto. Ahora sí que estás completamente loco, replica Ego. Lo único que has conocido es la oscuridad. Nunca has visto la luz. ¿Cómo puedes llegar a tener semejante idea? Esos movimientos y presiones que sientes son tu realidad. Eres un ser individual e independiente. Este es tu viaje. Oscuridad, presiones y una sensación de estrechamiento a tu alrededor constituyen la totalidad de la vida. Tendrás que luchar contra eso mientras vivas. Ahora aférrate a tu cordón y por favor, estate quieto. Espíritu se relaja durante un rato, pero al fin no puede contenerse por más tiempo. Ego, tengo una sola cosa más que decir y luego no volveré a molestarte. Adelante, responde Ego impaciente. Creo que todas estas presiones y toda esta incomodidad no solo van a llevarnos a una luz nueva celestial, sino que cuando eso suceda, vamos a encontrarnos con la Madre cara a cara y conocer un éxtasis que superará todo lo que hemos experimentado hasta ahora. Estás totalmente loco. Ahora sí que estoy convencido, dice Ego. Tenemos las dos posibilidades, pensar como Ego o pensar como espíritu. Hasta la próxima.